Muy buenas tardes a todos. Una vez más, gracias por la invitación, por este tiempo compartido. Y qué mejor que juntarnos para compartir la palabra. Así que estén estudiando el libro de Hechos. Y bueno, en este martes nos toca ver el capítulo 12 de Hechos, un capítulo muy lindo. La verdad que ahora vamos a intentar desarrollarlo, pero creo que lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Ya que creo que la que nos habla es ella y no nosotros con nuestras palabras, así que los invito a que abramos en Hechos 12 y compartamos la lectura del capítulo para después hacer un comentario, por ahí unas cosas que sacamos allí para nuestra vida. Así que Hechos 12, comenzamos del versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, de donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Versículo 15, y llegaron y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acá nomás, este es el capítulo que hoy nos convoca. Y quería por ahí, seguramente ustedes ya lo vieron, qué fue lo que pasó en el capítulo anterior, porque ¿cómo llegamos al capítulo 12? Si ustedes se fijan en el capítulo 11, casualmente vieron una iglesia pujante. En el versículo 21 del capítulo 11 dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. En el versículo 24 del capítulo 11 dice, una gran multitud fue agregada al Señor.
El versículo 29 dice, compartían para socorrer a los que estaban necesitados. Hay un sentimiento de unidad, un sentimiento de bendición de Dios, con lo cual la iglesia estaba avanzando, estaba siendo bendecida y estaba en un momento espiritual muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Comenzamos el capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo. ¿Eh? Y allí vemos cómo cuando hay bendición, el diablo siempre intenta apagar los corazones. Y el diablo siempre intenta apagar la obra de Dios. La iglesia estaba prosperando, estaba siendo bendecida, pensaban unos en otros, la palabra seguía extendiéndose, y allí es donde entra Herodes Agripa a meter su bocado de la mano de Satanás. Y vemos que allí es donde tenemos que nosotros tener cuidado, porque dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cada vez que nosotros intentamos ponernos en las manos de Dios y trabajar, cada vez que la iglesia se propone ponerse objetivos y proyectos, allí es donde viene el diablo. Recién hablábamos hace unos minutos antes de cómo las distintas iglesias, todas creo yo, están siendo atacadas por enfermedades, por hermanos que están con problemas, por hermanos que están por pasando dificultades. ¿Eh? ¿Cuánto de eso vemos? Y por eso el consejo casualmente de Pedro a la iglesia es, velad porque vuestro adversario el diablo anda allí siempre buscándonos hacer caer. Y así fue como Herodes, eh, su intención fue ganarse el favor de los judíos. Si ustedes se fijan, empezó primero maltratando a algunos de la iglesia, seguramente azotando de manera pública para asustar a la iglesia, poder frenar la obra de Dios. Después siguió y avanzó otro paso más. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y al ver que esto le era bueno o le era bueno a los ojos de los judíos, dice que prendió también a Pedro. Y así como llegamos al capítulo 12 de un momento de estar bendecidos, contentos, una iglesia pujante, a de pronto una iglesia donde sus líderes están siendo atacados y están siendo amenazados, inclusive de muerte. Y allí es donde entramos a trabajar o a estudiar el capítulo 12. Bien, en el capítulo 12 vimos que se introduce con la prisión de Pedro. Por ahí el actor principal, podríamos llegar a decir, de este capítulo 12, en principio es Pedro, ¿no es cierto? Y acá hay unos detalles que me gustaría por ahí marcar o focalizarnos para también contextualizarnos de lo que está pasando. Si ustedes se fijan, decía ahí que era la época de la Pascua. ¿Eh? Y los judíos religiosos eran muy de guardar las formas y los ritos, con lo cual durante la época de la Pascua ellos no hacían ningún esfuerzo, ninguna cosa rara, no hacían juicios. Entonces dice que Herodes Agripa, siendo el tiempo de los panes sin levadura, pone en la cárcel a Pedro. ¿Sí? La Pascua judía duraba y dura aproximadamente 8 días, ¿sí? Es el tiempo, suponemos, que estuvo preso Pedro. No es que estuvo preso solamente una noche, sino que fue un tiempo prolongado de varios días donde Pedro estuvo encarcelado. Ahora, fíjense el detalle porque decía, bueno, Pedro fue a prisión, estuvo guardado, pero sin embargo hay un detalle que agrega ahí que es que a Pedro le pusieron 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y no contento con eso, también tenía cadenas en sus brazos. Ahora, ¿por qué es eso? Si nosotros, seguramente lo estudiaron, en el capítulo 5 Pedro también había tenido una fuga, por supuesto con la ayuda de Dios, de la cárcel. Con lo cual, Agripa dice, o Herodes dice, este no me va a agarrar de vuelta, lo voy a poner bien en prisión, lo voy a guardar y este no se me va a escapar. Otra vez no. Entonces, hace esto de ponerle guardias. Ahora, ¿cómo entendemos estos 4 grupos de 4 soldados? Bueno, algunos detalles nos da,
Pues si ustedes se fijan, cuando Pedro está durmiendo y viene el ángel a despertarlo, dice que tenía un soldado a cada lado y en la puerta de su celda había dos soldados más. Ahí tenemos cuatro soldados. Ahora, lo que podemos suponer es que eran 16 personas que durante las 24 horas estaban custodiando a Pedro, o lo más lógico es pensar que había cuatro grupos cada 8 horas custodiando a Pedro. Entonces, en este contexto, siempre había exclusivamente para Pedro cuatro soldados, uno a cada lado mientras él estaba con las cadenas atadas en la pared, más dos más en la puerta de su celda. Ahora, no contento con eso, también nos dice el relato que hay una primer guardia y una segunda guardia, que esa era más bien general de todo lo que era la prisión de aquel momento. Con lo cual, humanamente podemos decir, bueno, acá es imposible, imposible que se escape, no hay forma de que nos durmamos y no nos demos cuenta de que Pedro no está más. Así que en ese tiempo, seguramente Herodes habrá descansado y habrá estado tranquilo descansando. Ahora, en ese mismo tiempo que Herodes estaba haciendo esto, quiero poner un foco un poquito en la iglesia, ¿no? Decíamos recién que muchos de los cristianos habían sido azotados, habían sido maltratados. Vemos también a Jacobo muerto y era Pedro encarcelado. En ese momento, recuerden que quienes estaban llevando adelante la iglesia y quienes estaban un poco liderando la iglesia eran los apóstoles. Con lo cual, eh, ya Juan había muerto hace tiempo. Jacobo estaba muerto, Pedro encarcelado, con lo cual era una iglesia cuyos líderes estaban encarcelados, cuyos líderes estaban en peligro, con lo cual una iglesia que como dice después el Señor Jesús con respecto al diablo, dice que hiere la cabeza para que el cuerpo se debilite. Lo que intentaba hacer el diablo es atacar los líderes de la iglesia de aquel momento para que todos aquellos fieles hermanos de Dios se desanimen y dejen de cumplir la tarea de Dios. Pero sin embargo, vemos a la iglesia no atemorizada y escondida en un aposento alto como cuando Jesús murió y estaban todos ocultos, sino que estaban juntos orando. Lo vemos allí que dice que gran parte de la iglesia estaba en la casa de María. ¿Quién era María? Era la madre de Juan Marcos. ¡Pup! Este nombre, si bien hoy tal vez era un joven, eh, uno más de los discípulos que estaba aprendiendo y conociendo, Dios tenía algo preparado especialmente para Juan Marcos. Ya la historia la conocemos y después cuando vayan viendo los viajes misioneros van a ver la injerencia y la importancia de Juan Marcos. No solamente en los viajes misioneros, sino también cuando Pablo es viejo y cuando está encarcelado, hace traer a Juan Marcos porque dice, me es de utilidad. Dios no deja nada librado al azar. Cuando Dios va armando su plan perfecto, cada cosa va en su lugar. Nosotros tenemos la bendición de ver toda la escritura y todo lo que Dios nos quiere revelar en un solo lugar, con lo cual podemos ver cómo Dios fue preparando las cosas a lo largo del tiempo para cumplir su plan perfecto, ¿no? Por ahí en aquel momento Juan Marcos es uno más, como tantos jóvenes que estaban en la casa, en su casa orando por Pedro. Pero lo importante es poder tener el detalle este de que estaban todos orando sin cesar. Un detalle importante es que allí veíamos que cuando viene Pedro y se revela, le dice, háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Eso quiere decir que en la casa de María había gran parte de la iglesia, pero no estaban todos, sino que cada uno en su lugar estaban congregados orando. ¿Tá? Y si como primera verdad que sacamos era que cuando hay bendición, el diablo siempre intenta apagar la obra de Dios y por eso tenemos que ser sobrios, estar atentos. La segunda verdad que tenemos que sacar de este capítulo es que lo que estaba haciendo la iglesia. ¿eh? Em, Nosotros en este mismo momento estamos como iglesia en la terreno de oración, ¿no? Y solemos, más allá de los motivos generales, siempre intentar tener motivos particulares.
no es que está mal, uno dice, bueno, que bendigas a los que están enfermos para que tú les des sanidad, pero es mucho mejor para nosotros también detallarlo de manera puntual, decir, te pedimos por tal persona que está pasando por este momento, tal persona que está pasando por esta circunstancia, y ser bien específicos. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:17? Pablo escribiendo a los tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Qué estaba haciendo esta iglesia? Orando sin cesar. Ahora, fíjense una cosa importante, porque no es que, bueno, se juntaron una hora a orar y ya está, bueno, después Pedro salió, somos todos felices, sino que, como dijimos al principio, el lapso de tiempo es de varios días. Y en estos varios días, la iglesia estaba juntada en la casa de María orando. Orar sin cesar creo que lo llevó en la práctica de la mejor manera, que es en todo tiempo y todos juntos. Con lo cual fue una oración ferviente que seguramente llegó al trono de Dios. ¿Eh? No hay dudas que la iglesia de este lugar era ferviente en la oración. Estaban dedicados todos a la oración. Ahora, hay un detalle, ¿no es cierto? Estaban orando fervientemente para que Dios obre. Bueno, y Dios obra, ¿no es cierto? De forma milagrosa, a pesar de que Herodes había preparado un escenario humanamente imposible de ser roto y que pueda haber un tipo de escapatoria, Dios obra, ¿eh? Y lo vemos a Pedro, donde va el ángel y lo va a buscar y le dice, bueno, Pedro, vamos. Claro, Pedro, vamos. Pedro ve que se le caen las cadenas de los brazos, ve que a su lado hay dos guardias durmiendo, se levanta y dice, bueno, leemos en la palabra de Dios que al principio Pedro pensaba que esto era una visión, que él estaba dormido, ¿no es cierto? Porque no solamente se le caen las cadenas, pasa al lado de los dos soldados que estaban dormidos, sino que pasa también por la puerta de su celda, pasa por los dos soldados, uno de cada lado, custodiando, sin ningún tipo de impedimento ni de freno, pasa la primera guardia. Pasa la segunda guardia, llega a la puerta de hierro. Imagino que la puerta de hierro no es una puerta así de alambre, del fondo de casa, sino que es una puerta de hierro que impedía tanto el ingreso como el egreso de cualquier tipo de preso para evitar cualquier tipo de fuga. Esa puerta milagrosamente también se abre y yo no creo que haya sido silencioso, porque esas puertas no tendrían todo aceitado perfectamente, sino que la puerta se abrió y que Pedro con el ángel salieron. Ahora, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que pase eso? Uno intenta pensarlo de manera humana, ¿no es cierto? A veces me pasa que nos levantamos a la mañana acá en casa, uno se levanta primero porque tiene que estudiar o tiene que ir a la facultad y es imposible no escucharlo. Ya, de levantarse, abrir la puerta, ya escuchar la puerta que se abre. Yo no puedo creer cómo podría ser esto de que haya pasado por la guardia, que se cayó la cadena, que se abre la puerta de hierro y sin embargo pasaron. Pero sin embargo, Dios lo hizo, porque para Dios, bien lo dice la palabra allí en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿está? Y no podemos poner en duda lo que Dios hace y cómo se manifiesta, no solamente en los relatos que vemos en la Biblia, sino también en nuestra vida, ¿eh? Dios nos cuida siempre. Y lo manifestó en la historia de Pedro, donde pudo sacarlo y cuidarlo. Ahora, dice en Deuteronomio 31:6 también, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Miren, Dios hizo lo que ningún hombre podía hacer. De manera milagrosa sacó a Pedro de la prisión. De manera milagrosa hizo que ningún soldado lo pudiera ver a Pedro ni lo detuviera. Ahora, qué detalle, porque dice que hacen una cuadra y después el ángel se desaparece. Y ahí Pedro reacciona y dice, no era una visión, realmente pasó.
Y esto me lleva a pensar que Dios nos saca de la prueba, pero luego nos pide que sigamos adelante solos. Y esto no es menor, porque uno piensa, bueno, uno cuando es padre y cuida a sus hijos, intenta que siempre esté protegido y los quiere acompañar a todos lados. Y por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, lo llevamos a la escuela, lo traemos de la escuela, lo llevamos a piano, lo traemos de piano, va a gimnasia. Siempre nosotros acompañándolos en todos lados y cuidando de que no esté solo, de que no pase nada. Ahora, ¿qué pasa? Los chicos crecen, ¿no es cierto? Y mi hija mayor, cuando fue a la escuela, fue una escuela agraria que estaba a 35 kilómetros de casa. Entonces, bueno, los primeros años hicimos una logística para China, más o menos, para poder llevarla y traerla y que no fuera sola. Ahora llegó a segundo, tercero y dijo, che, pa, quiero ir solo. Imagínense la situación que se nos generó diciendo, "Bueno, ¿cómo va a ir sola 35 kilómetros?" Entonces, bueno, ¿a dónde llegamos? La acompañamos a la parada, que se tome el colectivo y vaya sola. Ahora uno se queda, ¿no es cierto?, con temor. Ahora confía en que ella, todo lo que uno le enseñó y todo lo que estuvimos acompañándola, ella iba a poder ponerlo en práctica. De la misma manera, nosotros vamos aprendiendo lo que Dios quiere en nuestra vida y con las pruebas muchas veces Dios nos va enseñando. Ahora después nos dice, bueno, ya está, ahora vos tenés que seguir solo. Y vos tenés que manejarte en esta tierra. Si bien Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Dios les enseñó y nos dejó pisadas, nos dejó un camino para poder seguir. Pero no es que está al lado nuestro llevándonos de la mano, sino que lo que nos pide a nosotros es poder hacer también nuestro camino. Ahora Pedro sale, Pedro finalmente es liberado, me imagino que ya sea medio de la madrugada, ¿no es cierto? 3, 4 de la mañana. Y lo que pasó es que esto, si ustedes se fijan, pasó la noche previa a que Herodes iba a liberarlo. ¿Tá? Eso es lo que nos confirma que fue un tiempo prolongado de días. Pasa esta noche, de noche están los guardias durmiendo, pero sin embargo, a pesar de que la gente está durmiendo, cuando llegamos a la casa de María, ¿cómo estaban? Orando. No estaban durmiendo. No estaban descansando, no estaban esperando para que sea día para orar, sino que, como dice allí en 1 Tesalonicenses, estaban orando sin cesar. Y bien, Pedro llega a la puerta de la casa de María, golpea y le dice, hey, ¿me abren? Claro, sale una chica, Rode, ¿no? Y Rode ni siquiera ve la puerta, sino que escucha la voz de Pedro y dice, ¡ah, este es Pedro! Entonces salió corriendo, desesperada, diciendo, che, está Pedro en la puerta. No es que los que estaban orando dicen, qué bueno, vamos a abrir. Le dije, no, pues, estás loca, no puede ser, si Pedro está carcelado. ¿Tá? Entonces, muchas veces nosotros oramos para que Dios sobre, oramos, pero lo hacemos de corazón y sin cesar. Ahora, cuando Dios obra, muchas veces no nos damos cuenta. Y es más, fíjense, les fue más fácil pensar en cosas fantásticas antes de pensar en la obra de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que dice allí en el versículo 15? Cuando le dijo Rode a los hermanos que estaban orando, che, está Pedro en la puerta, le dice, no, 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 es su ángel. ¿Por qué? Si estás orando para que Pedro se libere, ¿por qué pensamos que puede ser el ángel? A veces es más fácil creer en cosas así fantásticas más que creer en la mano de Dios obrando. Bueno, finalmente, gracias a Dios, van a la puerta y abren y se da cuenta que era Pedro, para su sorpresa y también para su gozo, ¿no? Creo que esto fue una lección, me parece, para estos hermanos quienes haber estado orando habían perdido, no quiero decir perdido la fe, pero perdido la esperanza de que Pedro podía ser liberado. Pedro aparece, todos contentos, le dice, no hagan mucho ruido. ¿Por qué? Porque obviamente para todos Pedro estaba encarcelado, menos para los hermanos que estaban en la casa de María, ¿no? Entonces le dice, no hagan mucho ruido, que no se entere la gente, pero bueno. Y le dice, avísenle a Jacobo. Ahora este Jacobo, el hermano de Juan ya estaba muerto, con lo cual el Jacobo al cual se estaba refiriendo Pedro era el hermano del Señor. Y de vuelta, una pequeña reflexión con respecto a esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba predicando y Jesús estaba en la casa hablando, dice,
se le acercó uno y dijo, che, está tu madre y tus hermanos esperándote. Bueno, en ese momento, en ese tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, sus hermanos no creían en él. Para él era su hermano de carne, quien había nacido, su hermanastro, pero no lo veían como el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Recién cuando Jesús se les aparece a principio de Hechos, es donde su familia realmente comprende que su hermano no era solamente aquel hermano mayor que estaba viviendo con ellos, el hijo de carpintero, sino que era el mismo Mesías. Bueno, y Dios trabajó en este Jacobo y trabajó en él, lo formó a tal punto de que él con Pedro son quienes están liderando el concilio de Jerusalén, con lo cual tomó un rol protagónico, un rol importante en cuanto a la iglesia. Dios tiene planes para todos nosotros y el plan de Dios lo manifiesta a su tiempo. ¿Tá? Nosotros a veces queremos apurar las cosas, ¿no? Y hacer las cosas a nuestro tiempo y, y querer apurar los planes de Dios. Pero sin embargo, hay que saber esperar, ¿eh? Y Dios lo sabía, Jesús lo sabía. Por eso le dio el tiempo para que Jacobo, su hermano, comprendiera quién era y a su tiempo Dios lo iba a utilizar. Por eso dice, che, anda a avisarle a Jacobo que estoy bien, así que se quede tranquilo. ¿Está? Bueno, ahora lo importante es que, ¿qué pasa? Pedro es liberado, le avisa a toda la familia de María que estaba allí y le dice, anda a avisarle a Jacobo. Ahora, lo importante es que dice, al final del versículo 17, dice, y salió y se fue a otro lugar. Y si bien el libro de Hechos es un libro de transición, este capítulo es un capítulo de quiebre en cuanto al rol protagónico de quien está llevando adelante la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas fue detallando todo y al principio, en los primeros capítulos, el rol estaba en los apóstoles. En este capítulo 12, como vimos recién, el personaje principal podemos llegar a decir Pedro, ¿tá? Pero ya terminando este capítulo, hay una transición entre Pedro casualmente y los que vienen después, allí en el versículo 25. Fíjense que en el versículo 25 del capítulo 12 dice, y Bernabé y Saulo, oh, estos nombres me suenan de algún lado, ¿no? Que después vamos a ver bastante de ellos en el libro de Hechos. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿a qué se refiere cumplido su servicio? Cuando dice, ¿qué fue lo que hicieron Bernabé y Saulo? Si ustedes recuerdan y vieron seguramente en el capítulo 11, ahí en el versículo 29 del capítulo 11 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Judea. En Judea habían anticipado hambre, con lo cual no había alimento. Tanto la iglesia como el pueblo en general estaban pasando hambre. Entonces, desde Jerusalén se envió una comisión para poder ayudarlos, llevar alimentos y poder sustentar a aquellos que estaban pasando hambre. Dentro de esa comisión de trabajo, evidentemente también estaban Bernabé y Saulo. Por eso, habiendo finalizado la obra de servicio a aquellos hermanos de Judea que estaban con hambre y estaban pasando un mal momento, dice, volvieron a Jerusalén, al lugar donde estaba el concilio, donde estaba Jacobo, donde estaba llevando adelante la iglesia en aquel lugar, llevando también consigo, atención, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí se está empezando ya a vislumbrar lo que se va a desarrollar del capítulo 13 en adelante, ¿eh? Si bien el foco original estaba en la iglesia local, en el concilio en Jerusalén, esto se está transformando en lo que es la misión de Dios alrededor del mundo, ¿eh? Hubo un tiempo en el cual la iglesia se consolidó y Dios dice, bueno, es momento ahora de comenzar a expandirse. Y el mandato de Dios fue, o de Jesús, perdón, fue ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo que pidió Jesús a sus discípulos es extiéndanse, vayan para todos lados. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Se agrupó toda en Jerusalén. Y
se hizo un concilio y la iglesia estaba allí. Bueno, después vino una persecución a cargo de Pablo, donde se empezó a extender un poco la obra, pero seguía muy focalizado. Y por eso después, no quiero espolearle el capítulo 13, pero es cuando Dios llama a Pablo, y dice, apartadme a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque allí es donde empezaba a desarrollarse la obra, la misión de Dios a lo largo de los distintos pueblos. Un capítulo de quiebre, donde se consolidó y ahora había que expandir el Evangelio. Con lo cual, en el versículo, volviendo un poquito a Pablo y a Bernabé, decía, habiendo cumplido su servicio, volvían a Jerusalén. Ahora no volvieron a Jerusalén para quedarse tranquilos, sino que Dios los iba a llamar para hacer una obra extraordinaria a través de ellos. ¿Y esto qué me hace pensar? Como leemos allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, el versículo 12, dice, porque al cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, perdón, y cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Esto está hablando de los talentos, ¿no es cierto? Pero ¿qué me hace pensar? Que Dios siempre llama a aquellos que están trabajando. Cuando Dios llama al servicio, no lo hace a aquellos que están sentados en el banco esperando que lo llamen para que hablar, o el hermano que dice, che, ¿querés venir acá a participar? No, no, no. Dios llama al que ya está trabajando. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con los dones que tenemos, no? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos regaló? Estamos esperando que alguno venga y nos llame y nos diga, che, ¿te parece que hagas esto? ¿Querés hacerte cargo de la fiesta del Día del Niño? ¿O querés encargarte de una reunión de adoración? No, yo tengo que estar al servicio de Dios y trabajar, porque allí es cuando Dios nos llama. A aquel que tiene, se le dará más. ¿Tá? Y no se refiere a bienes materiales, sino que se refiere al servicio. No sé si les pase, pero a medida que uno va trabajando en la obra de Dios, Dios va abriendo nuevas puertas. Dios va manifestando su mano y va obrando. Y uno a veces termina el año muerto y cansado. ¿Por qué? Porque empezó haciendo ciertas tareas y Dios empezó a abrir nuevas puertas. Y bueno, es la obra de Dios. Y estamos acá para cumplir el ministerio. Con lo cual, no bajemos los brazos y ni tampoco nos quedemos esperando a que Dios nos llame. Obremos. Dios va a obrar, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Con lo cual, ya promediando el mensaje, creo que está bueno sacar un par de enseñanzas que las fuimos comentando. En primer lugar, recordemos que, como vimos al principio, siempre que hay bendición, el diablo va a intentar atacarnos. Por eso el consejo de Pedro es: sed sobrios y velad, porque el adversario siempre va a estar allí intentando ponernos piedras. Y cuando nos parece que no hay salida o no tenemos ninguna solución, recordemos que estamos con un Dios de imposibles. Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando veíamos una situación en la cual Pedro era imposible que saliera y estaba custodiado por muchos soldados, Dios manifiesta su mano y hace que pudiera salir y, una vez más, manifestar su mano de poder. El otro consejo es: oremos, y no un poquito, cuando me acuerdo, o por ahí si de pronto me despierto a la mañana y oro. Orar sin cesar. Orar, orar todo el tiempo, de manera continua. Tal vez esto fue una situación extrema donde vemos a los hermanos altas horas de la noche orando como iglesia. Bueno, ellos estaban tal vez en una situación de estar asustados, de sentirse sin cabeza, y por eso recurrieron al pastor de los pastores, al Rey de Reyes, a Dios, para que Él fuera el que los iba a ayudar. Ahora, orar sin cesar, pero no solamente de manera ferviente, sino también darnos cuenta cuando Dios nos contesta. No como estos pobres hombres que está Pedro en la puerta, no, no puede ser, no, no, sigamos orando. No, no, no está Pedro en la puerta, ya contestó Dios. No, hay que seguir orando, todos abajo, ¿no? Bueno, prestemos atención. Dios se manifiesta siempre y Dios está allí. Dice, y es más, nos recuerda en Deuteronomio: Jehová es tu Dios, el que está contigo,
no nos va a dejar ni nos va a desamparar. La mano de Dios está siempre con nosotros. También recordar finalmente que cuando Pedro fue sacado, Dios nos saca de la prueba. Ahora cuando nos saca de la prueba nos dice, bueno, ahora seguí caminando vos. Aprendamos de lo que nos pasa. ¿Eh? Que Dios nos va dejando instrucciones. Bueno, Dios te saca de la prueba. Es verdad. Es decir, porque nosotros no podemos salir solos. Dios siempre nos ayuda. Es más, nos prometió que iba a estar al lado nuestro. Ahora, cuando la prueba pasa, hay que seguir caminando. Y tengo que seguir obrando. Con todo lo que aprendimos, con todo lo que Dios nos fue enseñando, bueno, usémoslo para seguir caminando y seguir las pisadas que el mismo Dios dejó para que nosotros sigamos. Y finalmente, recordemos que, como en el caso de Pablo y de Silas, Bernabé, perdón, Dios los llamó no porque estaban sentados en el último banco jugando o mandando mensajes de WhatsApp o mirando Instagram, sino que los llamó porque estaban trabajando. ¿Tá? Entonces, no estemos esperando un llamado divino de Dios para hacer algo, sino pongámonos manos a la obra para que Dios pueda utilizarnos, ¿eh? Y la verdad que el libro de Hechos es muy lindo. Es un libro, si bien es un libro de transición, nos deja enseñanzas buenísimas para poder conectar todas las cartas de Pablo, todo el inicio de la iglesia y sentar las bases de lo que somos hoy. Con lo cual, de verdad que lo felicito por llevar adelante este estudio. Que bueno, nada, cerrando este capítulo 12, espero que haya sido de bendición y puedan ahora sí, cuando empiecen los viejos de Pablo y Bernabé, empezar a manejar y relacionarlo con las cartas, que está excelente. Así que bueno. De vuelta, gracias por la invitación. Besos grandes de la iglesia de Calzada, de todos los hermanos. Y bueno, espero que haya sido bendición, como lo fue también para mí el preparar este mensaje. Dios los bendiga.